¿cierto? Lo que se produce cuando escasea la palabra de Dios, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto, ya lo aprendimos, ¿no? ¿Para qué repasarlo nuevamente? La semana pasada que vimos algunos entendimientos básicos, ¿cierto? Ideas importantes previas al estudio de principios, ¿cierto? A las reglas que vamos a ver ahora. Había que entender ciertas cosas. La Biblia no es difícil de entender. Nosotros las hacemos difíciles al no creer cada palabra que leemos, ¿cierto? Y ahí lo vimos. Cualquiera puede tener un conocimiento práctico de la Biblia, si así lo desea. No hay ningún secreto especial ni ninguna fórmula mágica. Una educación puede ser útil, pero no es necesaria o indispensable, ¿cierto? Indispensable, ¿cierto? Estoy bien. Ya me voy a corregir. Estoy bien. Y lo otro que vimos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos enseña la Biblia. Lo mucho que usted aprenda dependerá solamente de su dependencia de Él, de nadie más. No dependemos de, en este caso nosotros que estamos estudiando de, ¿cómo se llama, hermano Roberto? De Jeff Adams, ¿cierto? No dependemos de San Jeff Adams o Bill Smith de los domingos. Dependemos del Espíritu Santo, ¿cierto? Son hombres, hay libros que son buenos, que nos ayudan, pero dependemos siempre del Espíritu Santo. Él nos tiene que revelar y Él nos tiene que hacer entender lo que otro puede escribir, y en el caso particular, ¿cierto? Lo más importante es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué deben existir reglas para el estudio? Porque en toda orden, ¿cierto? Hay reglas, en toda disciplina hay reglas que nos ayudan a entender de mejor forma, o si no, interpretaríamos cada uno de cualquier forma y habrían divisiones en vez de una unión espiritual en la iglesia, ¿cierto? Y ahora precisamente vamos al punto 2 Romanos, ¿cierto? Que dice reglas para el estudio bíblico, ¿cierto? Reglas para el estudio bíblico, ¿estamos ahí? Reglas para el estudio bíblico. Vamos a tomarnos unos minutos, no va a ser tan largo hoy. Reglas para el estudio bíblico. Siempre digo lo mismo y al final igual es largo, ¿cierto? Mejor no digo nada. Pero igual de mentiroso que mi papá. Para concluir. Entonces establecimos que las reglas son necesarias para una correcta interpretación de la Biblia. Es importante que con la hermenéutica, y alguno ya me da gozo ya porque algunos ya están manejando la palabra. La hermana Migrina me dijo hoy día, vamos a ver hermenéutica. Se siente diferente ahora. Hermenéutica, ya eso es bueno, ya ver que ya uno va manejando el lenguaje, que no tengo por qué tener miedo de decir hermenéutica, si la estoy estudiando, si no la entiendo completamente, pero la voy a entender, hay que usarlo. Así como nosotros estudiamos teología, cristología, ¿qué más? Neumatología, bibliología, y todo eso, gira que los puedo dejar pillo, pero uno metiéndose dice, esto es la palabra del Señor, me sirve, lo aprovecho y le echamos para adelante nomás. Así que hermenéutica, ¿cierto, hermana? Hermenéutica. Entonces es importante que con la hermenéutica aprendamos precisamente esto. ¿Qué estamos aprendiendo con la hermenéutica? ¿Quién ha hecho el curso de hermenéutica ese más sistemático, más complejo? Hermano Daniel, hermano Roberto. Acá en la iglesia sí. Hermana... ¿Ah? Ya, pero lo ha hecho conmigo, hermana Isela. ¿Quién más lo hizo? ¿Hermano Cristo también lo hizo? ¿Sí? Tampoco lo pude terminar. No está la hermana... ¿Qué más? ¿Hermana Cecilia lo hizo usted? No, ya. Entonces, todos los que lo han hecho no me respondan, ¿ya? Para hoy día los vamos a dar libre. Vamos a hacer harta práctica hoy día. ¿Qué es precisamente la hermenéutica? Yo se los dije al comienzo. ¿Para qué nos sirve? Y lo hemos dicho hartas veces. ¿Para qué nos sirve la hermenéutica? ¿O qué trata de la hermenéutica? Sin miedo. Excelente, ¿no? No hubo más que buscar. La hermenéutica nos enseña a interpretar la Biblia. No es más que eso. Interpretar la Biblia. Pero de la forma correcta, ¿cierto? Como Dios quiso expresarlo. No como yo quiera entenderlo. Porque hay una gran diferencia. ¿Cierto? Por eso vamos a ver en este curso 15 principios o reglas para poder desde ahora ya empezar a aplicarlas en nuestro estudio personal.
en nuestro devocional diario. Esto no es para hacer un mensaje, me sirve, pero le sirve a usted en su lectura devocional. Cuando lee algo y quiere aprender algo, ya, pero entonces debo considerar esto en esta lectura para entenderlo de mejor forma. No, este curso a veces lo hacen los predicadores, los maestros, las maestras, pero es para todos, o sea, todos debemos aprender, como dijimos, a interpretar la palabra del Señor de la forma correcta, como Dios quiso expresarlo. Entonces, letra A, y vamos a ver la primera regla. Letra A, léala conmigo. Letra A, cada palabra, versículo, capítulo y libro debe entenderse dentro de su propio contexto. Clarito como el agua, ¿cierto? Cada palabra, cada versículo, cada capítulo, cada libro debe entenderse dentro de su propio contexto. Entonces, la primera regla tiene que ver con el principio o la regla del contexto. ¿Ya? Esa es la primera regla. Cada palabra o texto tiene su contexto. ¿Cierto? ¿Alguien lo ha escuchado anteriormente? Aparte de lo que hicieron en el curso. ¿Cierto? Cada palabra o texto tiene su contexto. ¿Cuántas veces han pasado que hemos dicho algo, ¿cierto?, a una persona, y esta persona se lo comenta a otro, y llega el otro y dice: oye, hermano, ¿tú dijiste esto? ¿Es cierto que dijiste esto? No puedo, me lo contaron y no lo puedo creer. ¿Tú dijiste esto? Y uno dice: pero mira, sí, yo lo dije, pero no de esa forma. Había un contexto en que lo dije, había una circunstancia, había un trasfondo, había todo un panorama donde yo, claro, dije esas palabras, pero no de esa forma, no con ese sentido, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos pasan esas cosas que la gente toma nuestras palabras, las tergiversan y las usan en nuestra contra, ¿cierto? Pasa muchas veces, perjudicándonos totalmente, las sacan de su contexto y hacen que aparenten cosas diferentes. Así es nuestra naturaleza humana, así lo hacemos todos más de alguna vez hemos hecho eso. El problema, hermanos, se genera cuando lo hacemos con la palabra de Dios. Ahí es otro el problema, más grande, que trae mayor consecuencia. Tomamos textos, tomamos capítulos, tomamos libros fuera de su contexto para apoyar ideas personales. Siempre que alguien quiera tomar un libro, un capítulo, un texto fuera de su contexto, es porque realmente quiere justificar su pensamiento personal. Eso es la tendencia. No siempre es así, pero es la tendencia. A veces uno se equivoca en la enseñanza, pero cuando uno presenta algo, vamos a verlo más adelante, es porque quiere justificar un pensamiento personal y lo saca de contextos. Así lo hacen los testigos de Jehová, así lo hacen los mormones, así lo hacen muchos otros más. Lamentablemente así también lo hacen los bautistas, los cristianos. Y eso es lamentable, ¿cierto?, en nuestro círculo espiritual. Cuando estaba en las fiestas patrias, ¿cierto?, un familiar se me acercó y me dijo: mira, traje este vinito rico, era chicha, era. ¿Podéis tomar? No, le digo yo. Pero mira, si tú podís tomar, si yo, mira, traigo una foto de estos famosos memes, ¿cierto?, donde dice que pueden tomar, la Biblia sale que puedes beber. Puedes beber, pues si la Biblia lo dice. Le digo: no, pero es que estás sacándolo de su contexto, hay algo detrás que tú no entiendes. Y bueno, la verdad es que no me caliento mucho en la cabeza porque es tan antigua esa historia ya que no trato de explicar mucho. Simplemente digo: no quiero. Así que, pero así pasa con muchas cosas de la Biblia que la gente hace y la toma y me dice: mira, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro. Es como el ejemplo que contaba mi papá siempre de Judas, ¿cierto? Cuando uno lee en la palabra del Señor, lee la historia de Judas cuando traiciona al Señor y dice que Judas, después que él traicionó a Jesús,
fue y se ahorcó. ¿Qué me quiere decir el Señor? Ya voy a ver, voy a buscar en el Señor qué me quiere decir. Y luego dice, ve y haz tú lo mismo. Me está diciendo el Señor a mi vida. Que voy a seguir buscando qué me quiere decir el Señor en mi vida. Voy a empezar a morir. Voy a buscar a Él. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces por mi pecado debo suicidarme. Eso me dijo el Señor. ¿Cierto? Hacemos suena chistoso, pero muchas veces en nuestras lecturas o en nuestras convicciones que a veces tomamos, estamos haciendo un collage de la palabra del Señor. Y estamos sacando de contexto la palabra del Señor, hermana. Pastor, una consulta. La concordancia de la Biblia nos ayuda a... Claro que sí, la ayuda. La ayuda a entender una palabra, la ayuda a buscar palabras, versículos que hablen de lo mismo. Pero no siempre tiene que ver con el contexto, ¿ya? Porque la palabra silla puede decir silla para algo y silla para otra cosa. Entonces no es que la ayude, le puede ayudar, pero no es algo que siempre le va a ayudar. Claro. Y muchas veces las palabras se usan para una cosa y otras veces para otro sentido. Entonces uno tiene que tener cuidado. Entonces sacamos de su contexto lo que Dios mencionó en su palabra, ¿cierto? Precisamente en el texto que leemos. El mundo tiene esta tendencia de tomar las palabras fuera de contexto, ¿cierto? Podemos ver el periodismo, ¿cierto?, sensacionalista. Ocurre, ¿cierto?, esto todos los días. No, mi hermano Daniel, mi hermano, un diario serio. Es serio el diario, ¿cierto? No, tampoco es serio. Ándale ya. Yo quería tirar propaganda. Pero ocurre, ¿cierto? Entrevistan a deportistas, modelos o actores y hacen su entrevista y la sacan, pescan comentarios de ellos y la sacan de su contexto. Luego vienen, ¿cierto?, los entrevistados, tienen que estar aclarando, explicando, tienen que salir a desmentir. No, yo no dije esto, no, lo que yo quise decir es esto otro, y tienen que estar defendiéndose. En el mundo ocurre esto, ¿cierto? Y en el periodismo esto lo hacen tal vez para fama o ganar más, ¿cierto?, atención público, ¿cierto?, como estrategia. Para que se venda el diario, para que, bueno, yo no sé cómo funciona la televisión y eso, así que no entiendo mucho, pero sé que ganan, ¿cierto?, audiencia. Ese es el fin principal y algún beneficio monetario tienen que tener, ¿cierto? Así que eso en el mundo ocurre generalmente. El problema es, cierto, que como dije recién, los cristianos tampoco nos quedamos atrás y muchas veces los cristianos no sabemos interpretar la Biblia y comentamos algo, comentamos principios o ideas espirituales y después dejamos la embarrada. Y no salimos como el mundo a desmentirla, sino que morimos con esa idea. Y resulta que, ¿qué provocamos? Provocamos divisiones en las iglesias y en el mundo, deshonramos el nombre de Dios. Y ese es el problema que se genera cuando no interpretamos correctamente la palabra del Señor. Hay muchas otras reglas más que vamos a ir viendo. Entonces es importante esto. Vamos a la palabra del Señor, porque hay palabra para respaldar esto. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3. Verso 15 al 16. ¿Quién lo tiene que me pueda ayudar? Hermano Felipe, por favor. Capítulo 3, verso 15 al 16. Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Ven? ¿Lo entendió?
3, 15 al 16. ¿Lo entendieron? ¿Lo leyeron? ¿Lo escucharon? ¿Qué le produce este versículo? No estoy preguntando el contexto ni nada, no, quiero que este versículo es importante dentro de lo que estamos hablando de la hermenéutica, que es interpretar la Biblia. ¿Qué le llama la atención de lo que dice Pedro? No se vayan en la profunda, ¿sí? ¿Qué le llama la atención? No es capciosa, nada. ¿Ah? ¿Advirtiendo qué cosa? ¿Ya? No, tampoco, no. O sea, no es lo que... ¿no? A mí me llamó algo la atención. ¿Ya? ¿Eso le llamó la atención? Pero yo voy al lado de la hermenéutica, interpretar la Biblia. Ya, ahí le soplé un poco. Verso 16. Ahí le soplé un poco más. No. O sea, también es, pero no es... Eso es. Eso es, porque... Pero está bien todo lo que dijeron, sí. A lo que voy yo, que dice ahí que hay cosas difíciles de entender. ¿Y qué no le genera nada eso? A mí me genera alivio porque me quemo las pestañas todos los días para entender algo. Digo, si Pedro dijo que hay cosas difíciles, está bien, estoy bien que no entienda algo. Hay cosas que son difíciles de entender. Todas las vamos a entender. Todas las podemos entender. Pero hay cosas que son difíciles de entender. Y que nos motivan a estudiar más, a profundizar más, a depender más del Espíritu Santo. Pero no todo es fácil las Escrituras. Así que, hermana, si usted no entiende algo, hermano, no entiende algo, no se preocupe. Hay cosas que son difíciles. Pero esfuércese en entenderlas. No vamos a justificar, ¿cierto?, la pereza espiritual. Pero sí entendemos que hay cosas difíciles. De hecho, hablamos con Roberto sobre el audio de Pastor Jeff. Él muestra un ejemplo aquí más adelante que yo quedé, pero enredadísimo. Me cambió toda mi doctrina, con el ejemplo que mostró sobre la venida de Cristo. Cómo él desglosó Mateo 24, cómo él lo interpreta. Una forma muy compleja que yo ni siquiera lo borré como ejemplo. Y puse otro ejemplo. Porque era una cosa muy complicada. Entonces, que él tan seguro lo mencionaba. Y para mí es difícil de entender. Es un misterio de mi parte del Señor. Pero bueno, podemos entender todo. Y como dice acá, aún en los tiempos de Pedro había personas que, como también dijo bien la hermano Daniel, querían torcer la palabra de Dios. Que también es algo que nos tiene que llamar la atención. Ya en esos tiempos, ¿cierto? Había hace poco, unos... ¿cuántos años eran? 30 años más o menos que había muerto Cristo el Señor. Más o menos que estaban escritas esta epístola. Ya había hombres que querían ya torcer las palabras. Torcerlas, sacándolas de su contexto para apoyar sus propias posiciones, en vez de permitir que las palabras de Dios establecieran las posiciones, ¿cierto? Que es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no debemos establecer nuestras posiciones, sino que permitir que la palabra de Dios establezca nuestras posiciones. Nótese que Pedro equipara las cartas de Pablo. Eso también llama la atención, ¿no? ¿Ah? ¿Le llamó la atención? Equipara las cartas de Pablo, ¿cierto?, con las demás escrituras, con las otras escrituras. Yo le dije otra vez cuáles eran las otras escrituras. El Antiguo Testamento, ¿cierto? Indicando, ¿cierto?, que considera que los escritos de este apóstol como la palabra de Dios. Y ahí es porque también estos escritos están dentro del canon de la Biblia. Amén. Esto, cierto, es un consuelo para nosotros que intentamos interpretar los escritos de Pablo, de Pedro y de los demás, ¿cierto?
y que el mismo Pedro encontró difíciles. El mismo Pedro con su sabiduría dijo, son difíciles. Así que es un consuelo para nosotros. Sin embargo, por esta razón dice que algunos indoctos e inconstantes, estas personas se destruyen a sí mismos al torcer las escrituras, ¿cierto? Dice que es la consecuencia. Dice, para su propia perdición hacen esto. Y es terrible, hermano, es terrible. Vamos a ver en unos minutos más lo terrible de que lo que es torcer la palabra del Señor. Y que eso trae perdición para mí. Cuando habla de indoctos, ¿usted sabe de qué habla indoctos? ¿Sabe, hermano Ariel? Ignorantes. ¿Pero ignorantes en qué sentido? En la vida, en la doctrina, ¿cierto? Ya. Entonces, cuando habla de indoctos, alude a alguien cuya mente no está formada ni disciplinada en los hábitos, ¿cierto?, de los pensamientos de Dios. Esto no es que carecen de erudición humana o inteligencia humana. Por eso quería hacer la salvedad. No es que sea gente, digámoslo así, tontita. No, gente inteligente. Gente tal vez más inteligente que nosotros mismos, ¿cierto? Pero no tienen, ¿cierto? Carecen de la iluminación espiritual impartida, ¿cierto?, por el Señor, por medio del Espíritu Santo. También cuando habla de los inconstantes, ¿a qué alude a los inconstantes? Esta es un poco más compleja porque uno se va a la inconstancia, ¿cierto?, de seguir en los caminos de Dios. Pero no está hablando tanto de eso, sino que alude a cuya conducta no está adecuadamente establecida en las verdades de la palabra de Dios. O sea, aquellos que no investigan, aquellos que no profundizan, sino que rápidamente tuercen las palabras del Señor. Sin buscar, ¿cierto?, en las Escrituras las respuestas de Dios. A eso se habla de inconstantes. No a personas que vienen a la iglesia, que no vienen a la iglesia, no. Sino que a personas que no son constantes en escudriñar, en investigar, en averiguar. Y rápidamente ya presentan su teoría, ¿cierto? Su principio o su credo, como se puede hablar en este lenguaje. Cuando hablamos de torcer o forzar, estamos hablando de, ¿cierto?, de algo ya, ¿cierto? Es lo mismo que si habláramos de herejías. Cuando hablamos de torcer o forzar, estamos hablando de herejías. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Alguien sabe, aparte del hermano que ya le hablamos una vez? ¿Alguien sabe la definición de herejía, lo que significa herejía? Aunque los católicos lo usan harto, herejía. Te echan de la iglesia por hereje. Los excomulgan, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es herejía? No es apostasía. Apostasía es negar la fe. Es como contravenir intencionalmente la escritura. ¿Lo entendieron? No, bueno, hermana, ¿lo entendieron, hermana? No, explíquese, por favor, hermano. Ah, no lo escuchó. ¿Hermano Pilar lo entendió? ¿No? ¿Hermana Miguel? Bueno, por favor, explíquese. Contravenir intencionalmente la escritura es ir en contra a sabiendas de que ya está escrito y que hay palabras de él. ¿Ya? No sé si ya sabiendo o no. Ahí tendría la duda, depende de cómo lo quiera ver. ¿Alguna definición de herejía? Tomar una doctrina y modificarla. Modificarla. Queda corto con modificarla. No, usted está haciendo el curso. Ya lo hemos hablado como 10 veces también. ¿Ya? ¿No?
Entonces, cuando hablamos de forzar o torcer, estamos hablando que se forman las herejías en la vida del creyente. Es la palabra tomada fuera de su contexto. Cada secta falsa se basa en la verdad, en la palabra, fuera de su contexto. Los testigos de Jehová, ¿a dónde van a estudiar? A la palabra, tal vez a la suya que ellos tienen, cierto, modificada, pero van a la palabra, tomada fuera de su contexto. La herejía es una, escúcheme bien, para que lo aprenda. Voy a dar la definición, ¿cómo se dice la definición académica, ¿sí? ¿Sí se puede decir? Según el diccionario, eso, y después se lo explico con palabras más, con palabras más, menos técnicas, eso era. Entonces, la herejía es una teoría o creencia. ¿Se está anotando? Anótelo para que lo guarde. Es una teoría o creencia controvertida que entra en conflicto con el dogma establecido. ¿Qué está diciendo? Dogma establecido. Lo interesante es buscar la diferencia entre doctrina, dogma y credo. Eso es interesante. Eso es interesante. Son parecidos, pero no son iguales. Entonces, la herejía es una teoría o creencia controvertida que entra en conflicto con el dogma establecido. ¿Ok? En pocas palabras, es una desviación, una exacerbación del contenido de la fe. O como hemos dicho, estamos torciendo o forzando, ¿cierto? ¿Ah? Aquí encontré un significado como un ejemplo. Ya. Bueno, o sea, en una definición dice creencia o doctrina ¿Ya? contraria a los dogmas de la fe establecidos Exacto. por una religión. Por una religión. Por ejemplo, nosotros somos bautistas, tenemos nuestros dogmas, nuestras creencias. Ajá. Entonces acá aparece un ejemplo, dice, fue acusado de herejía por negar la virginidad de María. Exacto. Hay gente que dice que ella no era virgen. Exacto. Entonces, claro, eso sería una herejía decirlo, entendiendo cómo se explica la Biblia de acuerdo a la buena hermenéutica. Exacto. La herejía siempre tiene que ver con las doctrinas. Distinto, como yo una vez les dije, también a la blasfemia. La blasfemia tiene que ver con una doctrina, sino que tiene que ver con descalificar, ¿cierto? Una acusación o descalificación de la divinidad de Cristo o algo de la religión, ¿cierto? O algo de las creencias. Entonces, es una desviación. Como dijo Emán, la misma definición, ¿cierto? Una exacerbación del contenido de la fe. Viene de una palabra griega que es airesis, con H, airesis. Y esto también es importante. ¿Sabe lo que significa airesis? No, pues esto no sabe, pues está estudiando. No sé, porque de repente hay curiosos que se meten más allá, por eso yo pregunto. Hay de todo. Significa, strong class. Significa elección, preferencia o inclinación. Y esto da mayor luz cuando llega una persona con una herejía. Dice, porque tú tienes que elegir esto, tú tienes que escoger esto. Te impone una elección, una preferencia o una inclinación. Para los herejes usted no puede mantenerse en lo como usted está, o sí o no. Porque ellos están en la verdad. Entonces, es así lo que presenta. Airesis significa elección, preferencia o inclinación. El hereje elige qué partes de la Biblia toma en cuenta y qué partes de la Biblia no. Porque está saliendo algo controvertido. Está omitiendo ciertas cosas para tomar en cuenta otras ciertas cosas, no tomando la enseñanza general, ¿cierto? ¿Qué más?
La Biblia en muchas partes, ¿cierto?, de la Biblia nos advierte sobre la herejía que falsos maestros quieren y van a introducir en las iglesias, más en estos tiempos. Usted puede ver la carta de Timoteo, de Tito, Pedro también. Habla, ¿cierto? Judas también ahí menciona sobre los falsos maestros. Habla de estos engañadores que van a introducirse en las iglesias, ya se están introduciendo, para engañarlos y mostrarles doctrinas que no son de la sana doctrina. Existen varias herejías, como la negación de la divinidad de Cristo, ¿cierto?, y la naturaleza del Espíritu Santo, que es usada por los testigos de Jehová, ¿cierto?, que niegan la Trinidad. También está la existencia de varios dioses, que es la herejía que piensan los mormones, ¿cierto?, que hay varios dioses y cada uno puede ser un dios, así piensan los mormones. También la otra herejía, que es la de la salvación, que requiere de buenas obras para hacer efectiva la redención en la persona, que es la que tiene el catolicismo, ¿cierto? Yo no me salvo si no es por buenas obras. Y incluso también la que podemos añadir la que mencionó mi hermano, que niegan, ¿cierto?, la virginidad de María, que está profetizada desde el Antiguo Testamento y se cumple en el Nuevo Testamento. O sea, es algo que está ahí. Decir que no es, ¿cierto?, cerrar algunas partes de la Biblia para solamente ver lo que quiere ver. Entonces, hay muchas herejías que uno puede estudiar, ¿cierto? Sin duda la herejía forma en sí, y realmente la herejía, lo que se forma y son sectas. Son sectas. Por eso estaban las sectas de los fariseos y las sectas de los saduceos. ¿Dónde iban ellos? A las escrituras, a la ley. Pero eran sectas igual. ¿Por qué? Porque de una cosa hacían un mundo grande. No tomaban todo lo que la gracia, todo lo que, porque la gracia está desde el Antiguo Testamento en adelante. Siempre ha estado la gracia del Señor, siempre ha estado la misericordia de Dios, siempre ha estado el Espíritu Santo de Dios, siempre ha estado Cristo. Entonces, ellos pasan por alto muchas cosas y al final se transforman en sectas con sus herejías. Son grupos de personas contrarias, disidentes a la sana doctrina. Por eso, hermanos, es importante tomar todas las escrituras antes de declarar algo tan controversial. ¿Quiere declarar algo? Bien, tome todas las escrituras y estudie todas las escrituras y luego presente eso controversial. No presente un texto, no presente un libro, no presente un testamento. Todas las escrituras. Vamos a ver por qué. ¿Cierto? Hay que tomar todas las escrituras para no declarar algo que está fuera de los parámetros de las doctrinales de las iglesias a través de los tiempos. Yo a veces pienso, si hay una doctrina en nuestra iglesia que ya lleva miles de años y resulta que sale una persona y dice, no, esto no es así, nunca fue así. Digo yo, los grandes hombres de la fe nunca la habrán visto, no la habrán tapado. No creo yo, ¿cierto? Creo yo que la entendían como la entendemos cada uno de nosotros. No creo que en estos tiempos algo especial pueda ser cambiado con respecto a mi salvación, con respecto a la divinidad, con respecto a todas estas cosas que tenemos como doctrina fundamental. Digo yo, un pensamiento, ¿cierto? ¿Qué tan intelectual soy yo, espiritual, para cambiar una doctrina que ha estado miles de años y expresada por hombres realmente bíblicos y espirituales? Y yo que me he demorado un mes, un año en meditar sobre algo y acomodarlo a mi pensamiento, digo, no, esto toda la vida estuvo mal. Hay que estar bien preparado entonces, ¿cierto? Hay que tener bien puestos los pantalones para confrontar con la Biblia. Es importante por eso saber las cosas bien y apoyarse de estos principios. Uno puede ver la palabra como es sacada, ¿cierto?, de su contexto literal. Tenemos el ejemplo de Satanás cuando fue a tentar a Cristo, ¿cierto? Utilizó la palabra y la sacó de su contexto en Mateo 4. Sacó trozos de la Biblia. Si vemos Abdías 1:1, ¿usted sabe para qué estaba escrito Abdías? Para Edom. Es un libro profético que no está escrito para Israel, está escrito para Edom. Tenemos el libro de Santiago. ¿Usted sabe para qué fue escrito Santiago? A las 12 tribus que están en la dispersión. Era para cristianos, pero judíos, ¿cierto?, que estaban dispersos. Santiago. Esto no quiere decir que no se pueden aplicar a mi vida, pero sí debemos tomar en cuenta su contexto, porque si no entendemos esto, vamos a cometer el error de tomar algo escrito solamente para los hebreos e imponerlo a las iglesias, ¿cierto?
Hay que tener mucho cuidado y considerar el contexto para una mejor aplicación. Ya sea un texto, un capítulo o incluso para estudiar un libro, debo entender cuál es su contexto de este libro en las Escrituras. Como bien sabemos, también debemos tomar la enseñanza desde lo general a lo específico, ¿cierto? Aquellos que han hecho el curso entienden que uno nunca debe tomar lo específico, eso que me llama la atención, y llevarlo y agrandarlo, ¿cierto? Sino que yo debo tomar la enseñanza general para entender eso específico. Ese es el orden correcto. Entonces, podemos entender que este principio declara que cada texto se debe interpretar a la luz de su contexto. Y eso ahí lo sacamos, ¿le recuerda la memoria a alguno? ¿Ah? Del curso de hermenéutica antiguo, que el hermano Roberto no lo puede hacer porque lo perdió. Yo lo tengo. Entonces el contexto, este principio de contexto, entendemos que declara, hermana Yarna, que cada texto debe interpretarse a la luz de su contexto. Amén. ¿Ok? Dígalo conmigo. Cada texto debe interpretarse a la luz de su contexto. Entonces cuando diga, y se mató, usted va a decir, me tengo que matar. Eso es lo que Dios... No, voy a leer el contexto. ¿Qué es el contexto ahora? ¿Qué es el... No, lo que ya saben, ¿no? Hermana Pilar, ¿qué es el contexto? ¿Ya? Excelente, hermana Pilar, muy bien. Lo que está antes del texto y lo que está después del texto, ¿cierto? Que estamos estudiando. No se debe sacar un versículo de su contexto y darle un significado que no esté de acuerdo con el contexto, ¿cierto? Entendemos que cuando hablamos de contexto se refiere a los versículos que van antes y después de un texto que se estudia. El contexto, ¿qué nos entrega? ¿Qué nos entrega? ¿Ah? Sí, hermano Manuel, lo dijo bien. ¿Qué? Información, pero información adicional. El contexto, ¿cierto?, nos entrega información adicional que hace que el significado sea más claro, más comprensible, más entendible, más acomodado, ¿cierto? ¿Y sabe cómo se llama esa información adicional? Es otro principio que no lo vamos a ver en este curso, pero lo quise colocar ahí nomás. Iluminación espiritual. Esa información que recibimos, esa dirección del Espíritu Santo que nos da a entender, se llama luz o iluminación espiritual. ¿Ya? Esa es otra cosa que no está en este curso, pero para que lo entiendan. ¿Por qué entendí? Porque soy inteligentísimo. No, fue el Espíritu Santo que le dio esa iluminación. No fue usted, no fue usted. Veamos algunos ejemplos, ya llevémoslo a la práctica. Me gusta que practiquemos en esto. Hay algunos que afirman que... vamos a Juan 3.26. Vamos todos a Juan 3.26. ¿Estamos en Juan 3.26? Hay algunos que afirman que Jesús personalmente bautizaba a sus seguidores y basan esta idea en lo que dice Juan 3.26. ¿Qué dice Juan 3.26? Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Jesús bautizaba? ¿Por qué no? Explíquemelo. No me sirve un no y un sí así nomás. No, explíquemelo. ¿Dónde sale? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando? No, usted no. Está a nivel avanzado ya. Dice que sí bautizaba. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde?
Hermana Pilar, ayuda a su hermana. ¿Quiere el contexto? No, pésimo. 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 ¿Usted también está avanzado? Po? No, también hizo el curso. A ver, vamos a ver si no, si la excelente. Recibió luz de a ver. No lo chute. No nos vamos a ir a ver el partido si no rápido. Y me quedan otros 2 ejemplos más, así que esto es teoría y práctica al tiro. Así se aprende. Si no lo encuentro, lo hace más devocional que cachado, como dicen que hizo. ¿Ah? Dijeron que devocional encachado, que tenía que seguir predicando, me dijeron. Así que si no lo encuentran, ¿ah? Me dijeron que salía más seguido, que dejar al hermano Cristian predicando. Ya, Santiago, silencio. Pregunta de hermenéutica esta. ¿Qué estamos estudiando? ¿Ah? Significado figurativo, pasajes paralelos. Estamos estudiando contexto. Estamos estudiando iluminación espiritual. No, estamos estudiando contexto. Ya, ¿quién lo encontró? Aparte, hermana Jovita que me dijo. ¿Y quién más me dijo? ¿Alguien más? ¿Alguien más me dijo, no? No, pero sí. No, pero es que alguien me dijo ahora. No, sí, me dijo. Excelente. Su esposa le va a hacer un devocional, parece, ¿eh? Porque el contexto... Hermana Pilar, por favor, síganlo mirando, hermana Pilar. En lo que está antes y lo que está después. Ah, interesante. Ah, fácil, sí. Digo, como 10 respuestas. Ya. Nuestro sinapsis. Ya, ¿quién se da por vencido? ¿Mana Jovita lo tiene todavía? Por favor, léanos el versículo que nos muestra el contexto. Sí, todo sí. Capítulo 4, verso 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Bautizaba a Jesús o no? Hermano, el contexto es interminable. No se haga restringirse porque sale capítulo, no. Eso, el contexto, haga cuenta que de hecho lo escriben todo de corrido. Así que no se complique. Cuando se note que se rompe el contexto, ahí se va a notar en la escritura. Bien, él no era precisamente entonces el que bautizaba. Ese es el contexto, así entendemos. Hay algunos que leen Hechos 10:25. Vamos a Hechos 10:25. Hechos 10:25. Esta está más fácil, así que no la encuentra, charchazo santo. Hechos 10:25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Hay algunos que leen este verso, ¿cierto? Y aceptan la adoración de un hombre, lo que ha dado inicio, ¿cierto?, a una adoración a una divinidad, ¿cierto?, humana, o al hombre, en cierta manera. Adoran a estos hombres como divinidades, que nos muestra el contexto. Esta sí que está fácil, hermano Cristian.
con ese lenguaje yo voy a decirlo. Bueno, Felipe. Ya. A ver, hermana Beguina. El contexto. No, si nada que no. ¿Qué le digo? Ya. 10:25. Si yo leo acá y digo, tiene que adorar a los hombres, ¿cierto? Se puede adorar a los hombres, ¿cierto? Dice eso. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Lo que lee él? ¿Qué nos dice Dios? Si no podemos adorar a las personas, aunque se quiera adorar a mí. El 6, ¿cierto? El 26 está más fácil. Se digan que el 26 que dijo, le dijo, levántate, si yo también soy hombre. Entonces no entra en la doctrina la adoración a un hombre, ¿cierto? Ni aunque muera, ni aunque nada. Pastor, de hecho, Juan del Apocalipsis también se mostró delante de que le hablaba. Y fue lo mismo. Adora a Dios. Ajá. Y lo mismo separado. Exacto. Era un consiervo, exacto. Vamos a Apocalipsis. El último ejercicio y terminamos. Apocalipsis, capítulo 1. ¿Ah? ¿Hay otro juego? No entiendo. Apocalipsis, capítulo 1. Verso 2 y 13. Apocalipsis, capítulo 1. ¿Llegaron todos ahí? Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 1, verso 2 y 13. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Ok? Nos habla de 7 candeleros de oro. Si usted ya sabe la respuesta, no me la diga. Estoy hablando con los que no saben. Aplique el principio entonces del contexto y deme la interpretación a estos 7 candeleros. Le voy a soplar por la hora. No lea los versículos que están antes. Lea los versículos que están después del 13. ¿Ya? Hay uno que ya sabe la respuesta por conocimiento, no me la diga. Quiero que lo encuentren en la escritura, ocupando el principio de contexto. ¿Ya sabes? Sí, pero sí. Ah, ya sí te entendí que me habláis en inglés, pues yo no sé. Tengo que pensarlo. ¿Ya, mano, ahí el ejercicio? ¿Ya lo hizo? No, pero diga, el ejercicio, ¿eh? Ya que ya quería ver el partido. Está bien, hermano. Era sí o no nomás, po. Ya, ¿hicieron el trabajo? Ya, ¿lo encontraron? Ya, versículo 20, ¿y quién dijo 21? 1:20, 21, dije 21. ¿Están leyendo otra versión? ¿Ven? ¿Quién eran las 7 candeleros? Las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, hermanos míos, pensé que iba a haber 2 principios ya, pero ustedes saben que yo me largo. Terminamos con esto entonces. Es de suma importancia la consideración del contexto. ¿Se fijan que es importante para poder interpretar bien? Y no solamente hay otro principio también que habla de la enseñanza general, que creo que tampoco está acá. Uno no solamente puede leer el contexto del texto cuando está hablando de una doctrina tan controversial, sino que también tiene que seguir la enseñanza general. ¿Qué dice toda la Biblia con respecto a eso? Para luego tomar una decisión o hacer una publicación. Es importante eso. Es de suma importancia. Y el segundo principio que quería que viéramos nos explicaba un poco más de eso. Pero es de suma importancia entonces la consideración del texto al examinar cualquier versículo o pasaje bíblico.
El no hacer esto, hermano mío, el no hacer esto, hermanos míos, es una de las causas de las malas interpretaciones en las iglesias. Al no hacer esto es que se producen todas estas herejías que hemos dicho, todas estas cosas torcidas que dividen en vez de unir a las iglesias. Así que es importante estudiar siempre la palabra del Señor de la forma correcta, para así interpretarla como Él quiso expresarla y no como yo quiero entenderlo o como a mí me conviene muchas veces, sino que tiene que ser lo que Dios quiso decir, ¿cierto? Amén, que el Señor les bendiga, hermanos míos. Seguiremos estudiando la próxima semana. Sigue después. La Biblia está escrito a 3 grupos de personas, ¿cierto? Judíos, gentiles, iglesia de Dios. Eso nos explica también aún más y se relaciona mucho con el contexto, pero no alcanzamos por la hora. Pongámonos de pie para orar al Señor.